que ahora quieran estar aquí con nosotros. Ellos nos van a aportar su visión, pero antes de eso, bueno, explicaros un poco que la idea de encontrarnos es que ahora sea un poco el espacio del público. Yo, como guionista del documental, la mayoría de cosas que tenía que explicar son las que he dicho en la película que acaban de ver. Atenderé a cualquier cuestión que les haya suscitado el documental y que crean que yo puedo responderles, pero también me gustaría irme con las alforjas llenas, es decir, haber recibido sus impresiones, sus dudas. El ejercicio de reflexión colectiva es importantísimo. No sé si a ustedes les ha evocado el documental, lo primero plantearse a qué le llamamos corrupción, porque supongo que todos más o menos en mente tenemos un sentido, vamos a llamarle popular, ¿no?, de lo que es la corrupción, y que cuando lo preguntas por ahí generalmente dicen, bueno, pues es chorizar, ¿no? Y ya, pero podríamos concretar un poco en el documental. Sí que habrán visto, sí que está entendido, sí, lo verdad es que estaba un poco lejos. Sí que habrán visto que salen unos cuantos sectores que pueden resultar prototípicos, pero que la verdad es que hay muchísimos otros, porque cada uno parece que en su nicho de actividad, pues oye, quien más, quien menos, y en todas las escalas sociales. Muchas veces dicen, oye, que los políticos no vienen de Marte, que se han criado en una sociedad, y hay muchos que dicen la frase hecha esta de que cada uno tiene los políticos que se merece, ¿no? A lo mejor es que como sociedad, bueno, pues somos de una manera un poco diferente a como puedan ser los canadienses o los suizos, o como puedan ser los panameños y los venezolanos. En fin, la cuestión es que, ¿qué le llamamos corrupción en sentido vulgar? Habrán visto que ha habido 4 sectores principales que aparecen en el documental. Uno tiene que ver con el urbanismo y especialmente con la concesión de licencias, sobre todo para recalificaciones, replanteamientos, clasificaciones de suelo, etcétera, en el que todos más o menos, aunque no sepamos concretar muy bien, nos podemos imaginar que se refiere a que para conceder la licencia o autorización correspondiente, a lo mejor resulta que la persona de la que depende del cargo político que en definitiva tiene que tomar dicha decisión, pues la puede hacer con interferencias, lógicamente, ante intereses económicos de personas que están alrededor de él. Entonces siempre se puede encontrar efectivamente con un técnico, en este caso una arquitecta urbanista en Barcelona, que le planta cara a una determinada situación en el cambio de calificación y uso de un edificio. Habrán visto también que afecta, por ejemplo, a lo que se han visto, esto que con el INEM y los cursos de formación, y que si muchas veces son o sindicatos o academias homologadas las que tienen transferida o, en fin, otorgada la cualidad o la condición para otorgar o para hacer esos cursos, y que, bueno, pues pueden dar lugar también a situaciones como las que planteaba este señor que trabajaba de técnico también en el servicio correspondiente de empleo. Y luego habrán visto pues que también aparece mucho la administración local. Supongo que el que más les ha gustado es el del vino, porque parece que transmitía mucho mejor a qué nos referíamos. Por cierto, que eso sí que tiene un reflejo en esto es el Código Penal, nuestra herramienta de trabajo principal, y donde precisamente habla, entre otras actividades prohibidas a los funcionarios, lo digo para que vean exactamente, no siempre es la malversación, ¿no?, los fraudes, sino negociaciones prohibidas y cosas parecidas, en las que, junto con lo que es el cohecho, pues se habla de, incluso aunque no sea para realizar nada indebido, sino simplemente recibir un regalo, un obsequio, un presente, una promesa por parte de un particular en atención. Ahí viene un poco la clave, porque supongo que le sonará el caso este de un exministro bastante conocido que recibió pues una caja de vino de una empresa constructora, y llegó al Tribunal Supremo y dijo, a ver, ya que sé, un regalillo, pues tampoco. En fin, al final consideraron que entraba dentro de una especie de norma uso social muy habitual, y que no necesariamente tenía que obedecer a motivo de su trabajo. Bueno, pues esto puede ser discutible. Este señor, el que se gastó el dinero de su bolsillo para devolver la caja de vino, pues seguramente la mayoría de los españoles dirán, este tío está tonto. O sea, porque bueno, ya que te pones, ¿no? En fin, pero lo cierto es que hay una corrupción, vamos a llamarlo en un sentido popular, que estaría más bien en el ámbito de la ética o la deontología, y hay otro estrictamente que entraría en el campo de lo jurídico. Bueno, pues igual que hay ese concepto de corrupción en sentido popular, y en cuyos sectores de la administración local, en contrataciones, suministros, licencias de obra, en el urbanismo, en los cursos de formación y en muchísimos otros sectores, pues tenemos un concepto jurídico de lo que es la corrupción.
Y de hecho ahí salía un fiscal que en su momento fue muy famoso. La Fiscalía Anticorrupción es digamos una sección dentro de la propia Fiscalía General del Estado con competencia nacional y que puede abocar de los fiscales que estamos en cada territorio las competencias para conocer de un caso de corrupción cuando entiende que tiene una trascendencia, ya sea por la cantidad supuestamente defraudada o por las personas jurídicas que puedan estar involucradas, y puede tener esas competencias. Luego hay un segundo escalón, es decir, la Fiscalía General del Estado se organiza de manera que tiene como 3 escalones frente a la corrupción: la que sería en el ámbito de la Audiencia Nacional, la que sería en el ámbito de cada provincia, pero con un delegado específico de esa Fiscalía Anticorrupción y que obedece a criterios y órdenes de esa Fiscalía, como fue este señor, Carlos Jiménez Villarejo, fue el fiscal jefe de esa Fiscalía Anticorrupción, y los sitios pequeñitos, como pasa con Teruel, pues digamos las competencias son las habituales, es decir, un fiscal provincial cualquiera se va a dedicar y lo único que tiene que hacer es dar cuenta de su trabajo. Y para que sepan ustedes de qué hablamos cuando hablamos de corrupción, a la hora de que en el Código Penal se distribuyan esas competencias dentro de las fiscalías, pues son bastantes más delitos de los que aparecen allí en el documental. Estamos hablando no quiero casos, es simplemente para que se hagan una idea de a qué tipo de fenómeno o qué apellido jurídico le podemos a unos hechos que más o menos se pueden imaginar por el nombre que se les da. Son delitos contra la hacienda pública, la seguridad social y el contrabando, la prevaricación, que suele ser una actividad, o sea, un acto administrativo por acción u omisión de carácter instrumental, que siempre persigue otra finalidad, es decir, se decide algo arbitraria o injustamente con una finalidad que suele conllevar también una malversación o un delito de otro tipo. El abuso o uso indebido de información privilegiada, la malversación de caudales públicos, este sí que es un término de rancio abolino, ¿no? Fraudes y exacciones ilegales, cuando uno le cobra tasas que no debe a la ciudadanía, el cohecho, lo típico del soborno, activo o pasivo, es decir, que lo da algo y lo recibe, y es un delito en ambos casos. Negociaciones prohibidas a los funcionarios. Imagínense que yo, por ejemplo, por la mañana atiendo mi servicio de guardia y tengo un detenido del que intereso la prisión y le doy una tarjeta, véngase por la tarde a mi consulta, que ejerzo de abogado y lo voy a defender. Esto yo creo que no hace falta ser muy listo para deducir que muchas veces la incompatibilidad supone ya no solo una cuestión administrativa, sino una cuestión de tipo penal. Defraudaciones, insolvencias punibles, alteración de precios en concursos y subastas, delitos relativos a propiedad intelectual industrial del mercado de los consumidores, los delitos societarios, la receptación. Y resulta que en realidad la palabra corrupción en el Código Penal nunca se había empleado hasta la reforma del año 2015. La Ley Orgánica 1.15 sí que introdujo la palabra corrupción, pero curiosamente la introduce solo para la corrupción privada. Es decir, esto sí que lo habrán oído ustedes en muchas ocasiones cuando estamos hablando de sobornos para adquirir contratos, pero entre empresas que no tienen por qué ser de la administración, no tienen por qué ser empresas públicas. Entonces se introducen unos artículos relativos a la corrupción privada, tanto en el ámbito nacional como internacional, y por ejemplo en el ámbito deportivo. Todo esto de las apuestas deportivas, de hacer fraudes o comprar a deportistas para que se dejen ganar y cosas similares. Para esto es para lo que el Código Penal realmente mencionó la palabra corrupción. Y luego, todos estos delitos en los que no aparece ninguno corrupción, sin embargo, siguen la exposición de motivos de la reforma. Lo que se dice es que se intenta potenciar la persecución de la corrupción tanto en el ámbito privado, con ese nombre específico, como en el ámbito de la administración pública, como una especie de administración desleal de los bienes y haberes públicos. Bueno, y yo para terminar, simplemente decir que esto de la corrupción nos evocará, por tanto, desde el punto de vista de la mentalidad fiscal. Si tengo el Código Penal en la mano, tengan ustedes presentes simplemente que el Código Penal es como una especie de constitución en negativo. Es decir, si la Constitución establece unos valores, unos principios, unos derechos fundamentales de las personas, el Código Penal es como la otra cara de la moneda. Es decir, todo aquello que suponga un ataque a esos principios tiene que ser un delito. Y lógicamente aquí sí que hay unos principios constitucionales afectados, como son, dado que estamos en un Estado social y democrático de derecho, la función social de la propiedad, la economía al servicio de esa sociedad y la economía de mercado en unas condiciones de igualdad competitiva. Esos serían principalmente los motivos por los que esto es un delito, porque atenta contra principios que establece la Constitución. Y lógicamente lo que nos vendrá a la cabeza es cómo prevenirla, cómo detectarla
y cómo reaccionar ante ella. Eso es lo que principalmente creo que es lo que tiene que sugerirnos el documental, y por tanto dentro de esa reacción también, que es lo que seguramente el magistrado sabe muchísimo mejor que yo, son los aspectos relativos a la investigación, aspectos probatorios, esto de los testigos protegidos, de cómo conseguir proteger de alguna manera al que denuncia, cómo evitar también abusos con las denuncias, y cómo conseguir policías especializados, peritos, investigación tecnológica para un enjuiciamiento, y qué armas podemos tener una vez que por fin se puede condenar a alguien para decomisar, recuperar y para aleccionar a alguien para que o paga o vaya a la cárcel o cumpla más tiempo de cárcel o tenga un peor régimen penitenciario. Bueno, yo lo dejo ya y así luego, ¿no?, pues podemos hablar de estas cosas. Pues muchas gracias, Jorge Moradell, porque, claro, es sumamente interesante. La corrupción, ya han visto ustedes, que se puede encarar desde diferentes ámbitos. Nosotros, fundamentalmente en el documental, creo que queda un poco evidente al final cuando los expertos, ¿no?, Victoria Camps, Carlos Jiménez Villarejo, Manuel Villoria y Joan Queralt, hacen una apuesta por el tema de la ética, de la implicación ciudadana, de nuestra degradada cultura cívica. Es verdad que uno de los ámbitos desde los cuales atacar la corrupción es el ámbito jurídico. Otro, también no menos importante, es el ámbito de la pedagogía. Pero otra de las herramientas que reclamamos en el documental es esa ley de defensa a los denunciantes de corrupción. Cuando nosotros empezamos a hacer el documental, nadie hablaba, nadie se planteaba ni siquiera que fuera necesaria una ley de defensa a los denunciantes de corrupción. No se hablaba. Si ponen ustedes en Google de 2015 para atrás, no aparecerá ningún registro. Estamos satisfechos, han pasado 2 años y medio desde entonces y algunos partidos políticos llevan esa propuesta en su programa. Que lleven la propuesta en el programa no quiere decir ni mucho menos que haya una disposición política para aprobar esta ley. De hecho, en todo este tiempo han estado estableciendo algún tipo de juego de malabar para que se hayan ido pasando la pelota caliente unos a otros y al final la pelota no está en terreno de nadie. Está ahí en el aire y de momento seguimos sin una ley de protección al denunciante. Y es ahí donde quisiera que el magistrado Jorge Oswaldo Cañadas, entre las otras cuestiones que tenga previstos contarnos, me gustaría mucho aprovechar que le tenemos aquí para que nos hablara de este tema, porque no sé si considera que es importante que haya esta ley. Bueno, buenas tardes a todos. Y muchas gracias a la Universidad de Zaragoza por contar conmigo esta tarde. Yo siempre que digo cuando estoy aquí que vuelvo a mi casa, ¿no? Estuve aquí impartiendo clases entre los años 7 y 11 y fue una etapa extraordinariamente maravillosa, y ahora estoy en la universidad hermana y también vecina en la UNED, así que estoy en la doble faceta de magistrado y de docente. Y también tengo que decir que el documental me ha parecido magnífico, porque si lo que pretendía era hacer una interpelación a las personas que lo ven, desde luego conmigo lo ha conseguido en primer lugar como ciudadano y en segundo lugar como profesional de la justicia. Hay muchas cosas que se ponen de manifiesto, hay muchos mensajes que lanza el documental y creo que me tengo que poner de relieve los que me han impactado más, ¿no? En primer lugar, la corresponsabilidad ciudadana en el abordaje de la corrupción. Solamente entiendo que es un problema grave, entiendo que es un problema extraordinariamente extendido, entiendo que es un problema que nos ha colonizado el sistema institucional y de gobernanza del país, y es un sistema del que solo se puede salir adoptando una posición de corresponsabilidad a la hora de denunciarlo y a la hora de promover su erradicación. Primer mensaje. Segundo mensaje que me parece extraordinariamente importante: el sistema de justicia, el poder judicial integrado por la Fiscalía y por los propios jueces y tribunales, debe ser el último lugar al que recurrir para la resolución del problema. Es decir, debe ser la sociedad civil la que adopte medidas prospectivas en materia de transparencia, en materia de control público, en materia de participación ciudadana. No creo que estemos en un debate sobre la sustitución del modelo de democracia representativa, no creo que estemos en esto. Simplemente estamos en un refuerzo de la posición de ciudadano corresponsable de la gobernanza de su país.
Digo, pues el sistema judicial debe ser el último al que recurrir, después de reforzar los mecanismos de educación, los mecanismos de transparencia y los mecanismos de coparticipación ciudadana. Naturalmente, al final estará, además es un derecho constitucional, el Poder Judicial para sancionar las conductas que definitivamente hayan transgredido el sistema y lo hayan vulnerado. Y en este último punto, con mucha delicadeza pero con mucha contundencia, creo que el guión, el documental, pone el dedo en una llaga trascendente. ¿Qué medios dotan los otros poderes, dota el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo al Poder Judicial para poder combatir el problema? Y desde mi punto de vista es un aspecto absolutamente candente. Y es muy sencillo, sentado allí yo me imagino, ¿y si mañana me tengo que enfrentar a la instrucción de un sumario de las magnitudes que alcanza cualquiera de los que hemos visto en el documental? De acuerdo que esto no es Barcelona, pero el problema puede ser idéntico, en trabajo, en volumen, pues que lo pasaría extraordinariamente mal. Naturalmente que lo haría, porque el Poder Judicial, entendido como la Fiscalía y los jueces, créanse ustedes que somos superhombres y supermujeres, esto se lo garantizo, si no sería imposible sacar adelante lo que sacamos, pero sería terrible. Sería terrible. La falta de medios, la falta de recursos. Bueno, ahí se decía, tú te diriges a una determinada institución pidiéndole una información y no te contestan. Esto es cierto, esto sucede. Pides una información y no te contestan. Pides esa información el lunes, trabajando en un asunto penal, el martes estás casando, el miércoles estás divorciando, el jueves estás inscribiendo nacimientos, el viernes estás viendo una servidumbre, un arrendamiento, y cuando retomas, cuando puedes retomar, porque el resto de los problemas también afectan a ciudadanos que tienen que casarse o divorciarse o inscribir a sus hijos, pues tienes que pedir por segunda vez aquello que debía haberse hecho directamente. Bueno, pues son cosas que se abordan. Y por coger la pelota del tratamiento legal a la cuestión, bueno, creo que a propósito de la introducción en el ordenamiento español, a partir de 2010, de la determinación de que las personas jurídicas pueden cometer delitos, se empezó a hablar de qué hacer con aquella persona de la entidad jurídica, el whistleblower, dicen los americanos, que en nuestro lenguaje sería el delator, de manera que ya la comparación de términos es terrible, ¿no? Pero ¿qué hacer con la persona que pone de manifiesto desde el interior de esa estructura la comisión de infracciones? Bueno, pues no hay ningún estatuto que regule la materia. Nosotros tenemos un estatuto de la víctima, pero no hemos pensado en el estatuto del ciudadano, servidor público o no, que denuncia un supuesto de corrupción y lo pone de manifiesto. Desde luego, dentro del aparataje de medios con que hay que dotar a la Administración de Justicia para poder abordar estas cuestiones, uno de ellos indudablemente es determinar un estatuto para esta persona. Esta persona no puede ser, como los protagonistas del documental, alguien que, por el ejemplo que quiere transmitir a sus hijos, por poder andar con la cara alta por la calle entre sus vecinos, tenga que ver en riesgo su vida y su hacienda, en términos clásicos, por denunciar una situación de corrupción. No puede ser. Son héroes y tendremos que tratarlos como tales. Aquí tenemos experiencias no pequeñas, Las víctimas del terrorismo son las primeras que me vienen a la cabeza, el tiempo que se tardó en reconocerlas, en darle su sitio. Bueno, pues urge, en el campo que estamos tratando, que el Estado dé una regulación legal a aquella persona que se atreve a dar el paso para denunciar procesos de corrupción. Y, por supuesto, como digo, los medios al Poder Judicial para luego poder abordar con garantías ese estudio. Se han puesto de manifiesto algunos. No tenemos, bueno, ya no jueces auxiliares, podríamos tener letrados auxiliares que hicieran una parte de trabajo. No los tenemos. No tenemos la posibilidad legal de acotar delitos, es decir, en un supuesto en un manejo de un asunto de corrupción, los delitos empiezan a aflorar como setas, es decir, uno empieza por, llega la denuncia, fulanito ha recibido dinero por hacer algo, y a partir de ahí empezamos con documentos falsos, con amenazas, es decir, el periplo podemos llegar a abarcar el Código Penal completo. Bueno, me viene a la cabeza también, dentro de esas modificaciones legislativas urgentes, extraordinariamente urgentes, y sin las cuales estamos terriblemente empantanados, al margen de otras como la independencia del Poder Judicial, etc., la atribución a la Fiscalía
de la instrucción penal. Esto, en la materia que estamos tratando esta tarde, es algo tan sencillo como lo siguiente: los fiscales trabajan en equipo y los fiscales pueden reforzar sus equipos, de manera que el abordaje de un caso de corrupción, con un fiscal titular o 2 o 3 o 4, lo pueden abordar muchos. Si ustedes han visto la televisión hoy, la causa especial del Tribunal Supremo que juzga lo que quiera que sucediera en Cataluña en el año 2017, hay 4 fiscales en la sala. No hay uno, intervendrá uno en cada momento, pero hay 4 fiscales en la sala. Sin embargo, hay 7 miembros del tribunal. ¿Qué ocurre si se pone enfermo uno de los 4 fiscales? Nada, se le sustituye por otro y se sigue adelante. ¿Qué ocurre si se pone uno de los 7 miembros del tribunal? Que hay que repetir el juicio entero. Bueno, entonces, mutatis mutandis, en cuanto a la investigación, urge extraordinariamente, y somos una rareza planetaria. Solo hay otro país europeo, creo que es Lituania, que comparte el modelo de instrucción por el juez, y muy pocos en Iberoamérica, y ya no hay más, en los que el juez sea el instructor. El juez debe ser el garante de los derechos fundamentales de todos, de los buenos y de los malos y de los regulares, y debe ser el fiscal el que investigue y el que le proponga al juez las medidas restrictivas de los derechos que corresponden, ¿vale? Bueno, más o menos también quiero dejarlo ahí porque seguro que puede haber preguntas por todos que sean más interesantes. Llevarlo al terreno de lo concreto, porque esta es otra de la estrategia que siguen los malos. Llevar todo al terreno de lo abstracto y por tanto se nos hace difícil entender, comprender, manejar. Ir parcelando, ir llevando al terreno de lo concreto las cuestiones es importante para que lo conozcamos. En todo caso, convengo con el magistrado de que la labor que vienen desarrollando es tan de héroes como la de los propios denunciantes de corrupción. 11 jueces por cada 100.000 habitantes hay ahora mismo en España, la mitad de la media europea, y solo nos cabe pensar que hay una voluntad también expresa en que se han cerrado fiscalías específicas anticorrupción en zonas especialmente complicadas, ¿no? No hace falta ser muy mal pensador para creer que es que hay una voluntad expresa en entorpecer a veces algunos canales. Creo que ha llegado el momento que os pedí antes de participaciones, de manos alzadas, de que nos trasladen sus inquietudes, dudas, no siempre preguntas. Espero que todo ello sea por mi parte. ¿Voy yo? Claro que sí, gracias. Me he quedado sin palabras, perdón, que no haga esta me he quedado sin palabras. Bien, ¿no? Tiene la respuesta. ¿Quién es la persona en un ayuntamiento que es la garante del correcto uso del dinero? Es el interventor. ¿Cuántas de las personas que había aquí conocían que era un interventor y cuál era su...? Sí, pero yo querría que si nadie, el interventor fuera una persona, tan 2, 3, bueno, también hay muchos, aquí estoy viendo algunas personas que trabajan. Pero yo me pregunto, y querría que ese interventor fuera tan honesto, que detectase la mínima corrupción o la mínima anomalía que él viera que no es correcta. Por llevar un poco... Gracias, muchas gracias. Perdón, por llevar un poco, no la contraria, pero que supongo que ustedes habrán oído muchas veces el alto grado de interinidad que hay en muchas profesiones, y precisamente la administración local, y en Teruel eso lo conocemos bastante bien. Hay muchos ayuntamientos cuyos secretarios no es exactamente lo mismo secretario de ciertos municipios pequeños que el secretario interventor, pero muchos de ellos son interinos, igual que le pasa también a otros cuerpos tipo agentes de protección de la naturaleza o a incluso alguaciles de ayuntamientos y cosas parecidas. ¿Y por qué? Pues porque hay veces que son más domesticables. Es decir, ¿cómo me voy a atrever a llevar la contraria si mi contrato depende? Entonces esto es uno de los puntos, así, ahí lo dejo, ¿no? Uno de los puntos de ese cáncer de la estructura, ¿no? Claro, además, claro, en España tenemos más de 8.100 ayuntamientos. Cualquier porcentaje, por pequeño que sea, multiplicado, cualquier porcentaje de desvío económico, multiplicado por esa cifra, es espeluznante. En los medios de comunicación nos enseñan los casos épicos, estos que son como hasta de Culebrón, donde salen señores con gomina y trajes, etc. Y esta, que como bien indica usted, es una corrupción que se va filtrando y que ocurre en muchísimos. Miren, Fernando Urticoetxea lleva 40 años trabajando en la administración pública como interventor. Él ha encontrado corrupción, corruptelas, en todos los ayuntamientos en los que ha trabajado, y son unos cuantos en 40 años.
él, el interventor, es la persona garante que se ocupa de poner su firma como garantía de que entran dentro de la legalidad cualquier movimiento que se hace dentro de un ayuntamiento. Lo explica muy bien Fernando Urticoechea en el documental, igual que Maite también explica el problema de los interinos. Creo que en ese sentido el documental es bastante coral y entre todos ellos abarcan todos los problemas, podríamos decir, que les afectan de manera más directa. Claro, si el sistema es tan perverso como para que el interventor, a quien tiene que fiscalizar, es a quien tiene que rendir cuentas, cuando Fernando Urticoechea ve que el alcalde está pretendiendo sacar a concurso una contrata sin dicho concurso, tiene que hacer un informe. ¿Y a quién se lo tiene que presentar? Tampoco hay que ser muy mal pensado para pensar que esto es cuanto menos perverso. Ellos tendrían que poder presentar sus informes a otro órgano independiente. No sé qué opinas. Totalmente. No, es un sistema nacido muerto, aquel en el que el fiscalizador depende del fiscalizado, es que es evidente. Y bueno, los complementos salariales de los interventores están sujetos a la decisión del Pleno Municipal, que a su vez está controlado por la mayoría que gobierna el municipio, con lo cual, bueno, pues está. Tan sencillo como esto, es que no hace falta mayor, creo que no hacía falta un foro universitario para llegar a esto, ¿no? Estaba seguido de mi sobrino con 3 años, se le cuenta y lo entiende perfectamente. Hay que sacar inmediatamente al órgano de fiscalización de la dependencia de cualquier tipo, funcional, económica, funcionarial, del órgano fiscalizado. Pero es que esto... ¿Y quién hace falta que se dé cuenta, que no se da cuenta hasta ahora? Bueno, pues si es tan obvio. Hará falta que se dé cuenta que tiene que darse cuenta de todo, que es el poder legislativo, el que hace las leyes y determina esa sujeción. El legislador. El legislador. Bien, esta es una de las pequeñas detalles que pueden hacer que de manera rápida, contundente y sin necesidad de medios y de grandes inversiones empecemos a ponerle coto. ¿Querías hacer?